Retomamos la conversación con Andrea Aristigui, quien está en Roma. Decíamos que ya durante la madrugada de Chile, va a ser trasladado el cuerpo del Papa Francisco, que está expuesto hasta estos momentos, pero en un lugar privado, que es la capilla de la Casa Santa Marta, que es el lugar donde él vivía. Y desde mañana a las 9 de la mañana, hora romana, o sea, a las 3 de nuestra madrugada, va a estar en la Basílica de San Pedro, aunque hay algunos cambios. Y si bien antes el Papa se exponía su cuerpo frente a los fieles, es probable que en esta oportunidad eso cambie, Daniel. Andrea, estamos contigo. Buenas noches. Hola, Andrea. Nuevamente. Hola, buenas noches nuevamente. Claro, cuando faltan un poquito más de 6 horas, porque acá ya son casi las 3 de la madrugada y se espera que a las 9 de la mañana, hora local, para despedirlo en lo que va a ser en una primera etapa la capilla ardiente, 3 días de capilla ardiente en la basílica, donde van a entonces poder ver su féretro, y posteriormente ya con el funeral. Son lugares importantísimos para el mundo católico y es por eso que es especialmente interesante recorrer estas calles que probablemente mañana van a estar abarrotadas de fieles. Nosotros hicimos ese recorrido de cuáles van a ser los lugares clave para los próximos días en este último adiós del Papa Francisco y lo revisamos a continuación. Cae la tarde en la ciudad del Vaticano y aquí en la Plaza de San Pedro comienza a sentirse el ambiente de lo que se va a vivir en las próximas horas. La despedida, el último adiós del Papa Francisco. Será en las próximas horas, a partir del día miércoles a las 9 de la mañana, cuando llegue su cuerpo a la Basílica de San Pedro. Será trasladado desde la capilla de la residencia de Santa Marta, que es donde él vivía, donde él habitaba hasta el momento de su muerte. A las 9 de la mañana será trasladado su cuerpo hasta este lugar y comenzarán 3 días de una capilla ardiente que le permitirá a miles de fieles que han llegado y que siguen llegando hasta el Vaticano participar de esta ceremonia. Una ceremonia que será distinta por orden del propio Papa Francisco. Así lo dejó establecido en vida porque él quería una despedida austera, una despedida con el carácter y la impronta que él quiso darle siempre a su pontificado. Las pantallas en la Plaza de San Pedro ya dan cuenta de la información para los fieles. A las 11 de la mañana se abrirán las puertas para que ellos puedan participar de esta capilla ardiente que se extenderá durante 3 días, hasta el día sábado cuando se realice su funeral. Aquí mismo, este es el lugar donde se hará la despedida del Papa Francisco de acuerdo a los protocolos que él mismo estableció en vida. Terminado el funeral del Papa Francisco el día sábado, su féretro, sus restos serán trasladados hasta este lugar, la Basílica Santa María la Mayor, en la ciudad de Roma, en las afueras de la ciudad del Vaticano. Fue el lugar escogido en vida por el Papa Francisco para ser sepultado. Una basílica papal impresionante, con un significado especial para Francisco, pues venía antes y después de cada uno de sus viajes pontificios. Es considerado uno de los principales lugares de homenaje hacia la Virgen y es por eso que él decidió alejarse de la tradición de sepultura en las grutas vaticanas y que sus restos descansaran en este lugar. Rompe así entonces el Papa Francisco con la tradición de la sepultura de los papas aquí en las grutas vaticanas, en el Palacio Apostólico, y decide hacerlo a unos 4 kilómetros de distancia en pleno centro de Roma. Estuvimos ahí y ya habían decenas de fieles que estaban esperando, estaban orando por él y que probablemente van a volver entonces el día sábado en una ceremonia distinta, marcada principalmente por la austeridad que decía. Será en este lugar donde a partir de las 10 de la mañana hora local estarán puestos todos los ojos del planeta, cuando la Basílica de San Pedro albergue el funeral del primer Papa latinoamericano.
Al término de la misa fúnebre, el féretro recorrerá 4 kilómetros hasta el último lugar donde descansará el Papa Francisco, la Basílica Santa María la Mayor, un día que genera expectación entre los fieles de todo el mundo que quieren quedarse con el recuerdo de un día histórico y despedir a su líder espiritual. Pensaba que iba a venir y había posibilidad de poder visitar y verlo, pero bueno, es algo lamentable y pues, en paz descanse. De la ceremonia fúnebre se sabe que será más austera que la de sus antecesores y que estará encabezada por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, que estará acompañado por sacerdotes de todo el mundo. El cardenal Giovanni Battista Re será posiblemente quien lea la homilía durante el funeral del sábado. Podría ofrecer una charla emotiva sobre el Papa Francisco, su ministerio y los temas que fueron importantes para él, como la atención a los migrantes, la apertura de la Iglesia al mundo moderno y la cultura del encuentro, como él mismo la definió. Por estos días se está redoblando el contingente de seguridad en Roma por la llegada de los líderes mundiales que estarán presentes en el funeral. Uno de los confirmados es el presidente estadounidense Donald Trump, con quien Francisco reiteradamente tuvo choques por sus visiones contrapuestas sobre la migración. También asistirán Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva y Javier Milei. Debiéramos ver imágenes de los líderes mundiales saludándose. Será una oportunidad para los católicos a lo largo del mundo para despedirse de quien fue su líder durante 12 años. Debiera ser una ceremonia solemne, basada en los funerales previos de papas, sin mucho tiempo para reuniones paralelas u otros eventos. Hay quienes consideran que la sobriedad de la ceremonia fúnebre de Benedicto XVI fue una especie de ensayo del funeral del Papa Francisco, cuyo deseo era ser enterrado en una ceremonia austera y sin lujos, para resaltar su papel como discípulo de Dios y no como un hombre poderoso. Queremos recordarles